Gloria a Dios. Den la vuelta las palmas a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos estamos felices, contentos de celebrar? Yo más, que Dios nos da la oportunidad de cumplir un año más como iglesia, como ministerio. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar. Gracias, hermanos de la alabanza. Me bendiga, hermanos de la danza. Me toca el privilegio de presentar a nuestro hermano apóstol. Viene de Dallas. Estábamos bajo la cobertura del apóstol Sergio, y sé que Dios nos va a hablar, nos va a equipar en estos días. Dios puso en mi corazón que lo invitáramos, así que démosle palmas a Dios. Recibamos al apóstol Raúl Martínez. Aquí está su casa, y que Dios lo use poderosamente. Esta es su casa. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga mucho tu deseo en esta noche. Le pedí permiso al pastor para, si vas a hacer algo, por favor, por mí, al del audio, que me preste atención. Yo sé que él es especialista, ¿me oyes? Ponen los altos en -10 y los bajos en +10. Es que ya yo conozco un poquito de esto. Amén. Y quítale un poquito de volumen, nada más. Amén, amén. Así estamos bien. Quítale todavía un poquito más de volumen. Amén. ¿Sí me oyes ahí? En la forma en que estoy hablando, ¿me oyes? Sí, bajito. Yo no soy de los que me pego el micrófono pero me oyes. Estás al fondo y me oyes. Amén. Es para yo estar tranquilo. Amén. Es que aunque no lo crean, esos feedback a veces le sacan un poco de paso a nosotros, los pastores, cuando estamos ministrando. Quiero darle gracias al Señor primeramente, y en especial quiero también darle las gracias al pastor Agustín, y me siento, hermano, muy, muy bendecido y agradecido de parte del Señor, y de él y de su esposa, la pastora, en los cuales el Señor puso el sentir de que estuviera ministrando durante estos días de actividad y aniversario. A mí me gustaría testificar acerca de mi experiencia de salvación. Antes de comenzar a predicar, voy a orar, voy a testificar. No me voy a tomar muchos minutos en el testimonio, pero quiero testificar. Es algo que siempre hago cada vez que llego a una casa por primera vez. Padre que estás en los cielos, estoy agradecido, Señor, de ti. Tu palabra dice que tú estás en esta casa y tú estás en este lugar. Dios mío, tu palabra dice que la lluvia cae sobre la tierra y no vuelve a entrar vacía, sino que hace, Señor, el efecto para el cual tú la envías. Te estoy pidiendo, por favor, que tú tengas misericordia de nosotros y tú nos visites con palabras, Señor, que vienen de tu corazón. Amado Dios, que seamos prosperados. Bendigo esta casa, bendigo a tu siervo, bendigo a su esposa, la pastora, bendigo a cada ministro en esta casa, Señor Dios, que te honra y te glorifica. Ellos están esperando, Señor, que tú los ministres, y yo deseo, Señor Dios, dejar una palabra en estos días que los bendiga y los prosperes, y estoy, Señor, poniéndome en tus manos y anhelando y deseando que tú me uses para honra y gloria de tu santo nombre.
con gracias, Señor. Amén y amén. Provengo de una familia de cuarta generación de cristianos. Mi bisabuela española y cristiana, mis abuelos cristianos y pastores, mis padres cristianos y pastores, y yo no era ni cristiano ni pastor, solo que me traían a la iglesia. Cuando un día mi padre invitó a un hermano a ministrar a la iglesia, yo no recuerdo, hermano, honestamente, ni versículos, ni el tema, pero sí recuerdo las palabras que tocaron mi corazón. Él dijo: no se piense usted que porque usted nace en un garaje es automóvil y mucho menos mecánico. No te pienses que porque naciste en un hogar cristiano tú eres un hijo de Dios. Lo segundo que dijo fue esto: Dios no tiene nietos, Dios tiene únicamente hijos, y tú necesitas entregarle tu corazón a Dios. Así que ese día, cuando él dijo: alguien quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal, yo levanté mis manos, y los ancianos de la iglesia estaban molestos conmigo. Incluso algunos me dijeron: baja la mano que tú eres el hijo del pastor. Pero le agradezco al Señor la convicción que el Espíritu Santo de Dios puso en mí a través de su palabra. Porque, hermano, el día más feliz de mi vida fue el día que yo entendí cuánto me ama Dios. El día que yo entendí que el Señor había dado su vida por mí en la cruz del Calvario. Y después, en el proceso de servir a Dios y estudiar la palabra y meditar en ella, he visto tantas cosas del amor de Dios para con todos los que estamos aquí, pero yo siempre trato, como dijo Pablo, de hacer el Evangelio, mi Evangelio, para poderlo vivir. Entonces quiero testificarles, bendito el nombre del Señor, que ese día fue el más feliz de mi vida. El otro más feliz de mi vida hace 37 años, cuando me casé, bendito el nombre del Señor. Y no me casaron con Z, sino que me casaron con S. Y lo próximo que quiero decir, que también fui muy bendecido el día que el Señor en su misericordia me llamó al ministerio. Son 37 años pastoreando también. O sea que me casé y casándonos, o me casaron y casándonos, nos fuimos a pastorear. Y por la gracia del Señor Jesús son 37 años. Le cuento que todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. O sea, yo no vengo, como dice mi padre, a darme la de fustán con pico, sino sencillamente es un camino recorrido donde hay muchas experiencias de parte de Dios. He sido muy bendecido y quiero honrar al Señor a través de este testimonio. Entonces quiero entrar en el tema del renuevo de los depósitos. Ayer los busqué en internet hasta que encontré el Facebook de ustedes y vi un anuncio y me bendijo tanto que en la forma que lo publicaron no es que son 15 años, sino que pusieron 5 para hablar de la gracia, y ni sabía que eran 15 años, ¿verdad? Pero yo creo que esa es la edad de las ilusiones de las damas, bendito el nombre del Señor, que le celebre sus 15. Y una de las cosas que yo sé que Dios va a hacer es bendecirles de una manera especial. Quiero hablar del renuevo de los depósitos, y déjenme explicarles cómo es que estoy viendo esto en mi corazón y en mi espíritu. El Señor ha prometido que este es el año del renuevo y Él lo va a hacer. Dios lo va a cumplir, porque Dios es un Dios fiel. Bendito el nombre del Señor.
Lo próximo que yo me doy cuenta es que nosotros necesitamos, nosotros como personas necesitamos ser renovados. Las bendiciones de Dios se derraman en vasijas y esas bendiciones se pueden retener o se pueden perder. Dice la Biblia que el vino nuevo no se derrama en odres viejos, porque dice la palabra del Señor que el efecto que produce el vino nuevo en un odre viejo es que se rompe el odre, y entonces dice la palabra que se echa a perder el odre, y lo próximo que sucede es que se pierde el vino, se pierde la bendición que Dios quiere dejarnos, y la persona o la vasija se echa a perder y se vuelve inservible. O sea, vino nuevo no se pone en odres viejos. Entonces, antes de que el Señor haga cosas nuevas en nosotros, los primeros que necesitamos ser renovados somos nosotros. La Biblia dice, la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, para los que están tomando nota, dice la palabra del Señor que no deberíamos de conformarnos al pensamiento de este mundo, sino que debemos de ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, para que nosotros podamos comprobar. Algunos dicen que son 3 voluntades, otros dicen que son 3 grados, como querramos verlo, pero el deseo de Dios es que nosotros entendamos que Él tiene una buena voluntad, una agradable voluntad y una perfecta voluntad. Siempre que menciono este versículo explico que el enemigo de lo mejor es lo bueno. Cuando mucha gente tiene lo bueno, piensa que toparon, que llegaron al límite y que ya no hay nada más que puedan recibir o nada más que puedan hacer. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que los médicos profesionales cada cierto tiempo ellos tienen que ir y pasar unos cursos de actualización por causa de las nuevas enfermedades, los nuevos virus, los nuevos medicamentos, los nuevos, la última tecnología, ¿verdad? Entonces, lo nuevo siempre supera a lo bueno, porque lo nuevo es mejor. Y yo le quiero bendecir en el nombre del Señor Jesús con esta palabra, porque ustedes acaban de cumplir 15 años, pero lo mejor está por venir para la vida de ustedes. Ahora, una mente limitada es una mente que no puede alcanzar la bendición de Dios en los límites en que Dios quiere bendecirnos. Así que una de las cosas que Dios hace con nosotros es derramar sobre nuestras vidas un espíritu de fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la demostración de lo que uno no ve. Así que antes de que uno alcance cosas, Dios le da demostraciones de las cosas que Él va a hacer con usted y a través de usted. Una de las cosas, discúlpeme hermano, yo predico así pausado porque yo prefiero que usted me entienda. Entonces, una de las cosas que yo veo a la luz de la palabra de Dios es esta, que inclusive cuando nosotros vamos a pedir algo, a pedirle algo a Dios, nosotros ni siquiera sabemos cómo es que Dios nos quiere bendecir. Entonces, una de las cosas que dice Pablo en Romanos capítulo 8 es que nos dio un espíritu para que ese espíritu interceda y pida al Padre como conviene que nosotros pidamos. Pero lo próximo que yo veo es al apóstol Pablo diciendo estas palabras: Él es capaz de darnos más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. O sea, usted debe de saber que aunque usted pida con sus limitaciones mentales o espirituales,
la fe le debe de dar a usted para saber que Dios le va a bendecir y le va a dar más abundantemente de lo que usted pide y entiende. Amén. Y yo no sé si eso alegra su corazón. Amén, amén. Pero Dios hace eso porque nos ama y quiere superar nuestra limitación humana. Nadie tiene la mente de Dios. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Y solo alcanzamos la de Cristo porque tenemos el Espíritu de Cristo. Pero una de las cosas, hermano, que yo veo también a la luz de la palabra de Dios es que Dios, en su anhelo de bendecirnos y de que las bendiciones no se pierdan, Dios quiere renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Ahora, antes de terminar el versículo, yo quiero decirle, hermano, que el mundo está habitado. En la palabra, en el Nuevo Testamento, la palabra mundo viene del original griego que se traduce cosmo. Cuando se habla de mundo, no se habla de lo que usted conoce del mundo. De repente usted nunca ha salido de México y usted cree que no existe nada más que México. Pero esos son los límites visuales. De repente, porque usted va a la escuela, de repente sabe que hay otros países, entonces sus límites auditivos le dicen, de acuerdo a la enseñanza, que existe una tierra, y ahí le dieron geografía, y en geografía le hablaron de las naciones y de los pueblos, pero cuando se habla de cosmos en la Biblia, se está hablando de todo lo creado dentro de este cosmos, porque déjenme explicarle que no hay un solo cosmos dentro de este cosmos. Jesús dijo que Él no era de este mundo, y si Él no es de este mundo, al menos Él pertenece a otro mundo, por lo menos hay otro mundo. Entonces, este cosmos todavía no ha podido ser descubierto, nadie ha tocado los límites del cosmos. Sin embargo, la Biblia dice que está habitado por principados, potestades, gobernadores, jueces de maldad que se mueven en regiones celestes, y todos ellos trabajan para influenciar a los hombres, de manera que mucha gente se expresa no como piensa, sino de acuerdo a la posesión que tiene. Sin embargo, nosotros no hemos sido poseídos, hemos sido llenados del Espíritu Santo de Dios para tener la mente de Cristo, para poder hablar lo que la palabra del Señor dice. Bendito el nombre del Señor. Y la Biblia dice en el libro de los Salmos, y Pablo repitió estas palabras: creí, por tanto hablé. Así que antes de hablar uno debe de creer, bendito el nombre del Señor, uno debe de hablar de acuerdo a lo que cree. Si tú crees que Dios es capaz de darte más abundantemente de lo que pides y entiendes, Dios lo va a hacer. Es la habilitación. Entonces, yo quiero presentarle, dice mi esposa que llevaba unas introducciones demasiado largas y todavía no he terminado la introducción, pero sí, porque ella me dice, haces unas introducciones tan largas que después no pueden terminar el pleno. Y tiene razón, pero yo prefiero explicar las cosas con bastante tiempo y calma. Si usted se da cuenta, hay un número 5 ahí. Y como este es el año de ustedes, 5, 5, 5, déjenme hablarle de estos primeros 5. Quiero que así va a fluir la palabra todos estos días, ¿verdad? Déjenme hablarle de estos 5. La Biblia menciona los 5 actos soberanos de Dios. Menciona 5 actos soberanos de nuestro Señor Jesucristo. Y menciona 5 actos soberanos del Espíritu Santo. Solo voy a hablar por unos minutos de los actos soberanos del Hijo, solo por unos minutos, y luego vamos a entrar en el tema. Si usted se da cuenta,
Yo sé que usted lee tanta Biblia como yo, hermano, y no estoy ironizando. Yo sé que esta es una casa que estudia la palabra. El Señor Jesucristo, durante sus 3 años de ministerio, podría haber hecho los milagros más grandes. Sin embargo, dice la palabra del Señor, que cada vez que Él se apartaba para compartir con sus discípulos y de los apóstoles, y con sus apóstoles, sus discípulos eran apóstoles, ¿verdad? Dice la Biblia que Él les hablaba acerca del reino de Dios. Esa es una temática que Él no soltaba. Reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios. Y entonces una de las cosas que hacía era establecer principios, los principios del reino, para que el reino de Dios avanzara. Si usted lee Hechos capítulo 1, los primeros versículos, cuando el Señor resucitó y estuvo 40 días en la tierra antes de ascender al cielo, y la Biblia dice que durante esos 40 días Él les hablaba acerca del reino. Después de Él hubo un apóstol que hizo énfasis en esa tarea, y ese fue el apóstol Pablo. Cuando usted lee el libro de los Hechos, el último capítulo del libro de los Hechos, dice la Biblia que Pablo estuvo 2 años en una casa, 2 años en una casa preso, pero con las libertades de poder enseñar. Y dice la Biblia que esos 2 años, hermano, 2 años hablando acerca del reino. Y yo digo, qué pena que nada de eso quedó registrado, ¿verdad? Porque me imagino que siendo él perito arquitecto de la iglesia, las revelaciones de Dios serían extraordinarias para ver avanzar el reino de Dios. Ahora, yo tengo en mi corazón explicar estas 5 cosas lo más rápido que yo puedo, porque si esta iglesia quiere trascender como iglesia, como congregación, como nivel, como en un nivel de influencia, como autoridad espiritual que somos en el reino de Dios, van a tener que prestar atención a esas 5 cosas. Entonces, lo primero que Dios hace es poner los principios. Los principios, en este caso, no son los comienzos, sino los principios son las cosas que van a gobernar, las cosas que van a regir. ¿Sobre qué? Sobre la base de que Dios hace prosperar a una iglesia y al reino de Dios. Los principios son los mandamientos, los principios son las ordenanzas, los principios son los estatutos. Y si usted se da cuenta, el 1 y el 2 están íntimamente ligados, porque nadie recibe la bendición de una promesa si primero no respeta, ama y obedece un principio. De hecho, eso es así. Cuando se habla, mira hermano, cuando se habla de la gracia de Dios, yo digo, qué pena que la gente diga regalo inmerecido. Es una pena que la gente hable así, porque la gracia es más que eso. Cuando usted busca en el original griego, la gracia es, para los que están tomando nota, es influencia divina en el corazón de un hombre que determina su estilo de vida. Nadie puede ser bueno porque quiere ser bueno. Nadie puede agradar a Dios si no tuviera influencias divinas. Bendito el nombre del Señor. Es más, le voy a decir algo. La salvación, la Biblia dice que antes de que nosotros escucháramos el llamado de Dios, Dios nos inscribió en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. No se había hecho nada, no se había creado nada, y ya Dios había estampado en el libro de la vida su nombre y su apellido. Bendito el nombre del Señor. Y no el que tiene, sino el nuevo que usted va a recibir cuando esté en la presencia de Dios. Entonces, el Señor, mire, la gente se enoja y hasta le quitan la herencia a un hijo por enojo.
Pero usted puede fallar a Dios. 7 veces cae el justo, 7 veces le levanta Jehová a Dios. Mire, hermano, yo creo que esto es importante que usted lo oiga, porque algunos dicen que la gracia explicada de la forma que yo le explico es para irse a pecar. De todas maneras ya soy salvo, y eso no es así. La palabra de Dios dice que la elección está ligada a la predestinación, y fuimos elegidos para ser santos. Bendito el nombre del Señor. Alguien que se sabe elegido por Dios no practica el pecado. Alguien que ha tenido un encuentro con Dios no practica el pecado, porque Dios lo predestinó para que fuera santo, para que se apartara para Él. Gloria a Dios. Señor, como Dios lo apartó a usted. Entonces, bueno, casi que logro salirme del tema, pero solo explicándole por unos minutos. Me parece entender que los principios establecen lo que usted y yo tenemos que hacer. Por ejemplo, yo oigo a muchos pastores decir, no he escuchado al suyo, no lo estoy diciendo por él, pero conozco muchos pastores diciendo esta frase: el Señor ha dicho que va a estar con nosotros. Eso es cierto y no es cierto. Hasta el fin del mundo, eso es cierto y no es cierto. Ahora, yo le voy a decir cómo eso va a ser cierto. La Biblia dice, porque tenemos que agarrar el pasaje dentro del contexto bíblico y predicar el Evangelio. A los que reciban esa palabra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dice, a esos enséñenlos, discipúlenle, entréguenle lo que ya yo les di, lo que yo les enseñé. Y entonces el Señor dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la palabra de ese versículo está ligada a la tarea de la iglesia, la evangelización. Amén, amén. Gracias a Dios por los 3 amén. Yo sé que de repente la palabra no es para acusarlo, la palabra es para despertarle a usted en su espíritu y en su mente. La tarea de la iglesia, cuando llega aquí, la iglesia es cantar, alabar, adorar y escuchar la palabra, pero la tarea de la iglesia es evangelizar. Amén. Gracias a Dios por los 4 amén. Voy a seguir. ¿Cómo va a crecer una iglesia? ¿Cómo se va a multiplicar una iglesia que no respeta, ama y obedece el principio de ir y evangelizar? Es imposible. Ahora, piense por unos minutos usted. Discúlpeme, yo no quiero que usted piense que me lo estoy llevando con el camión de Coca-Cola. Yo solo le estoy diciendo un principio. El Señor va a estar con usted si usted evangeliza. El Señor va a estar con esta iglesia si esta iglesia comparte su fe. Eso es lo que dice mi Biblia, porque la promesa está ligada al principio que usted tiene que obedecer. Ahora, somos unos 50 acá. ¿Se imagina usted antes del 31 de diciembre, que usted ganara un año para el Señor? En 6 meses la iglesia se multiplica. No estoy hablando de que se duplica, sino que se multiplica, porque la iglesia tampoco debería de estar pensando en números. La iglesia debería de estar pensando en obedecer a Dios para llevarse muchas bendiciones, y una de las grandes bendiciones que puedes llevarte es compartiendo tu fe. Ay, hermano, aquí todo el mundo en México es católico. Eso no es cierto. Si todo el mundo fuera católico, usted no estaría aquí. No, todo el mundo no es católico. Es más, muchos de ustedes antes lo eran, ahora no lo son. Amén. ¿Por qué? Porque Dios se le reveló. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que está metida en Babilonia, que Dios llama y le dice: salid en medio de ella, pueblo mío. Así que tú ahí, adorando a la Virgen María, ya eras hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Alguien te habló de Cristo y el Espíritu Santo de Dios cautivó tu mente y tu corazón. Amén. Y saliste de la religión
El evangelio no es religión, el evangelio es un cambio de vida. Es transformación. Bueno, usted no se enoje conmigo por lo que voy a decir. Por ejemplo, un principio que desataría bendiciones extraordinarias. Santo Dios, todavía voy por la presentación del tema. Un principio que desataría bendiciones extraordinarias que usted diezme y ofrende. Todos conocemos el principio bíblico. Ahora quiero que me oiga. Serio lo que le voy a decir. No es negocio que usted le robe a Dios. Eso no es negocio. El que le da todo, o sea, le da la vida, le da la esposa, le da los hijos, le da la familia, le prospera su negocio, le guarda su salud. Usted no tiene que ir a gastar a médico, usted no tiene que ir a nada. Dios lo bendice y lo prospera a usted, hermano, de una manera extraordinaria. Entonces el Señor dice que apartes el diezmo para Él. ¿Y cuál es el problema si te estás quedando con el 90%? Pero la gente quiere vacacionar con el 10%, quieren comprarse ropa con el 10% y no se dan cuenta que están metiendo el destructor dentro de su casa. O sea, le están abriendo la puerta al destructor. Y una de las cosas que yo encuentro a la luz de la palabra de Dios, que si malo es no diezmar, más malo es dar la mitad. Porque cuando le trajeron una ofrenda fraudulenta a Pedro, Pedro le preguntó a la vieja, ¿verdad? Le dijo a la Zafira, le dijo, ¿esto es todo? Y le dijo, sí, eso fue todo. Entonces le dijo, mira, lo que hubieras traído como ofrenda, Dios te lo hubiera recibido, pero no me has mentido a mí, le has mentido ¿a quién? ¿A quién se le miente, por favor? O sea que cuando usted entrega la mitad, usted está perdiendo la vida. Sí, así es. La gente no se da cuenta de eso. Perdone, a mí el pastor me trajo aquí para que lo bendiga. ¡Aleluya! Y usted dice, ¿y eso es manera de bendecirnos? Pues claro que sí. Diciéndote las 4 verdades en tu cara. Amén. Pero con amor. Amén. Pero con amor. Dios sabe, con amor. Lo bendigo en el nombre del Señor Jesús. O sea, sáquese de la mente eso de que le quieren sacar el dinero del bolsillo. No. Cuando usted trabaja, una de las cosas que hace Dios es poner en una mano pan para comer y en la otra la semilla para sembrar. Aleluya. Si se come la semilla son 7 años de hambre, según la Biblia. Pero la semilla no se puede tocar. La semilla hay que plantarla. La semilla hay que depositarla, bendito el nombre del Señor, y hacerlo con fe. Hermano, es que no me alcanza. Créale a Dios que le puede dar un trabajo mejor, bendito el nombre del Señor. No, hermano, pero yo no pude estudiar y lo único que vendo es taco al pastor. Gracias a Dios que no se está moliendo al suyo, bendito el nombre de Dios. Pero Dios puede hacer que mucha más gente pase por ahí si usted respeta, ama y obedece el principio. Y le voy a decir algo: diezmar y ofrendar protege el matrimonio, protege a los hijos, protege el negocio, protege todo lo que usted tiene. Bendito el nombre del Señor. Y lo bendigo en el nombre de Jesús. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así son todos los principios. Le puedo poner otro principio más. Solo voy por el punto 1 y la presentación. Ay, Dios mío, que el Señor me ayude. Mire, fíjese que toda la iglesia piensa que en el rato se va a ir toda la iglesia, y eso no es cierto. Bueno, no estoy diciendo que usted no se va. Estoy diciendo que toda la iglesia no se va. Ok, para irse del rato, una de las cosas que tenemos que hacer es desarrollar amor. Amén. Lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios. Amén. Tenemos que
amar su palabra. Ese sería el próximo nivel, amar a Dios y amar su palabra. Amén. Cuando tú amas su palabra, entonces tú aprendes a amar a tu prójimo y a amar a tus enemigos también. Amén, amén. O sea, tú no eres de los que dice que se haga chicharrón en el infierno. No. Tú lo hagas y tú oras por él para que se salve. El otro nivel de amor es este. La Biblia dice que el rapto y la venida de Cristo es para cuanto aman su venida. O sea, que no se trata de una iglesia apostólica que habla del rapto, sino de una iglesia apostólica que llegó a amar el rapto. Bendito el nombre del Señor. Que le dice al Señor: sí, Padre, sí, por favor, envía a tu Hijo, te amo, Señor Jesús, ven por mí. Yo me recuerdo en Cuba que cuando yo hablaba de este tema, las doncellas me decían, las doncellas de la iglesia me decían: por favor, apóstol, que se demore un poquito, yo me quiero casar, yo quiero tener familia, yo quiero tener hijos, pero ¿por qué esa urgencia por largarse? Entonces, yo me daba cuenta con tristeza que mi pueblo, el que Dios me había dado, no estaba preparado para el rapto, porque sus prioridades eran otras. Cuando una persona, yo no sé si usted se acuerda, el día que usted se enamoró de su esposa, hermano, todavía estoy enamorado de ella, pero le cuento que yo buscaba cualquier excusa para verla, cualquier excusa me valía, hermano, para ir a verla, porque quería verla. Tenía límites, tenía días, tenía tareas, tenía trabajo, tenía iglesia, y era de otra iglesia, pero yo no me iba a dormir a mi casa sin antes no verla, aunque sea 10 minutos en la puerta de la casa y decirle: buenas noches, Dios te bendiga, te amo mucho. Cuando la gente ama a Dios, no se cansa de hablar con Él. Amén. Cuando la gente ama a Dios, no se cansa de buscar el rostro de Dios. Cuando la gente ama a Dios, tienen intimidad con Dios. Amén. Tienen intimidad con Dios. Ellos no son cristianos del domingo ni cristianos de fiesta. Ellos son cristianos evangélicos de todos los días. Me recuerdo que un día un adventista del séptimo día me dijo: tú me vio vestido como que iba para la iglesia y me dijo: tú eres adventista del séptimo día, ¿verdad? Yo le dije: no, yo soy cristiano de todos los días. Cristiano de todos los días. No olvide los principios. Aquí me voy a meter en el callejón de las trompadas. A mí me encanta eso. Pero ¿cómo usted va a respetar principios si no lee Biblia? O sea, disculpe, usted necesita una Biblia y no para ponerla de talismán en el mueble o ponerla de azabache debajo de la almohada para ver si puede dormir. La palabra hay que leerla. Amén. Y volverla a leer. Y volverla a leer. Ay, hermano, si usted supiera que yo soy tan malo para leer, entonces reprende el espíritu de la vagancia. Bendito el nombre del Señor, y dígale al Señor: Dios mío, que cuando yo abra la Biblia, a mí me den deseo, cuando tome la Biblia, me den deseo, Señor, de escudriñar tu palabra. Fíjese, hermano, fíjese, es que hasta eso. Hay hermanos que abren la Biblia en medio, ahí donde yo abra, ahí Dios me va a hablar. Tengan cuidado, no va a ser que le suceda como aquel que abrió la Biblia y cuando abrió, Judas fue y se ahorcó. No, esto no puede ser. Dios la cerró y la volvió a abrir. Y entonces había un versículo que decía: vete tú y haz lo mismo. No reprendo en el nombre de Jesús, cierra la Biblia y cuando la vuelve a abrir, entonces leyó: y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, así no se puede leer la palabra. Así no se puede leer la palabra, va a tener problemas, va a tener serios problemas. Entonces,
Principios y promesas. Yo quiero que usted vea lo que dice, las promesas están condicionadas a las promesas son bellísimas, Amén. pero están condicionadas a tu obediencia. Si tú quieres bendición, necesitas obedecer. Y las bendiciones de Dios para tu vida no tienen límites. Usted me está viendo. Yo le digo a esta iglesia, año 15 cumplido, Dios les va a dar a ustedes más abundantemente de lo que ustedes piden y de lo que ustedes entienden. Pero en lo que necesitan entendimiento, allí tienen que poner su corazón, y eso es mirar a la palabra, a la perfecta ley de Jehová. Amén. Entonces, en tercer lugar están las profecías. El hermano mencionó al anciano Abraham. Cuando Abraham recibió por primera vez la palabra de que iba a tener un hijo, tenía 75 años. Después de eso pasaron 24 años más, y entonces Dios lo volvió a visitar, pero esta vez a través del ambiente profético, para decirle: lo que te dije no se me ha olvidado, lo que te dije te lo voy a cumplir, yo soy fiel y te lo voy a cumplir, bendito el nombre del Señor. Entonces, por eso la necesidad de prestar atención a la palabra de Dios. O sea, algunos dicen es que el libro ese está viejo. Sí, tiene como 2000 años el último versículo, pero vive ese libro, vive, porque está inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Ese libro no es la mente de Dios, ese libro es la palabra de Dios y la mente de Dios. Entonces, la Biblia dice que cuando Dios habla en el Antiguo Testamento, en el original hebreo es la palabra lavar. Y lo primero que usted lee es materia, porque el único que tiene el poder de llamar las cosas por su nombre, aun cuando no están hechas, ese es Dios. Él habla y las cosas se hacen. Lo que usted necesita es que Dios le hable. Para que usted vea en su ambiente espiritual, usted pueda ver que lo que Dios le está diciendo es real y se lo cumple. Entonces, cuando nosotros estamos inmersos en el ambiente de lo profético, una de las cosas que nos suceden es que vienen unos alientos de parte de Dios tremendo. Viene ese ambiente de gloria, viene una fuerte, hermano, viene una fuerte esperanza que no avergüenza. La gente te está diciendo: estás liquidado, no la vas a poder hacer, eso es imposible, y pareciera ser que eres tú el que estás yendo contracorriente, pero así somos todos los que somos movidos por el Espíritu Santo de Dios. No sabemos de dónde viene el viento ni a dónde va, pero somos llevados por Él, bendito el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor Jesús le quiero dejar la bendición de que aunque usted esté muerto, el que tiene el poder de levantar y de resucitar es Dios. Usted puede estar metido en un valle de huesos secos y Dios dar la orden que se levanten los huesos, que se cubra de carne y de tendones, y ahora que venga el Espíritu de vida, bendito el nombre del Señor, y entonces hacer que te veas no como un muerto, sino como un ejército imponente, bendito el nombre del Señor, para ir a la conquista en el nombre poderoso de Jesús. Si tú piensas que tú tocaste tus límites, yo quiero decirle en el nombre de Jesús a esta iglesia que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Amén. Gloria a Dios. No le estoy manoseando su alma, solo le estoy diciendo: aproveche que este año es el año del renuevo. Aprovechen para que cambien todos sus ambientes, los ambientes en su trabajo, los ambientes. Fíjese, hermano, que mire, lo profético es tremendo, porque un mismo hombre, Ezequiel capítulo 1 dice la Biblia que Ezequiel estaba junto al río
de Kebar, y dice la palabra del Señor, nadie quería cantar. Cuando usted venga el libro de los Salmos, por cierto, qué poderosa la alabanza esta noche, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Nadie quería cantar, todo el mundo había colgado sus instrumentos musicales. La Biblia dice que todo el mundo estaba amarrado porque estaba en Babilonia. Ahora, dice la palabra del Señor que bajo esa condición Dios le descorrió los velos del cielo. Y dice la Biblia que Ezequiel vio a Dios sentado en su trono. Bendito el nombre del Señor. Entonces, déjeme explicarle que desde el nivel de los esclavos, lo único que Dios hace es abrir los cielos para que la gente lo vean a Él sentado en el trono. O sea, para que la gente sepa que Él es Dios, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero eso no cambia el ambiente. El ambiente espiritual lo cambia el espíritu de vida, que hace, hermano, un cambio y una transformación donde la persona es movida a hacer cosas que nunca antes había hecho, solo porque le cree a Dios. Amén. Entonces, y cuando digo solo porque le cree a Dios, es porque eso es suficiente. ¿Usted me está oyendo, hermano? ¿Usted me está oyendo? Usted no necesita comprar la bendición de Dios. Usted lo que necesita es creerle a Dios. Y déjeme decirle, no se trata de creer en Dios, porque creer en Dios cree en los demonios. De lo que se trata, es más, no solo creen, entienden y se sujetan. Amén. Sí. Cosa que a veces usted y yo no hacemos. Santo Dios. Pero Dios nos tiene misericordia. Amén. Entonces te deja saber esto, en el nombre del Señor Jesús. En el nivel profético, Dios reactiva la esperanza, y la esperanza no te avergüenza. Amén. Pasaron los años, pero para Dios no ha pasado ni siquiera una hora. No es que dice el apóstol Pedro que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Señor, ¿cuándo es que voy a ver la respuesta a esta mi oración? Le quiero decir algo. Moisés le dijo a Dios, quiero ver tu rostro, y no lo vio, porque subió a un monte. Él está escribiendo, dice que lo vio que la mano se le puso enfrente, pero en un monte lleno de trueno, lleno de tiniebla, lleno de relámpagos, y encima una mano puesta que no te deja ver qué cosa fue lo que vio. Nada. Ahora él tenía un anhelo en su corazón. Señor, te quiero ver. Señor, te quiero ver. Señor, déjame ver tu rostro. 2000 años después el Señor Jesús se lo trajo al monte de la transfiguración. Si usted cree que 2000 años es demasiado tiempo porque usted se va a morir, entonces usted no tiene esperanza de vida. Porque a donde usted vaya, usted sigue con vida. Amén. Si usted es un hijo de Dios, usted sigue con vida. Amén. Dios se sacó de los lugares eternos a Moisés y lo puso al lado de él en el monte de la transfiguración. E incluso Moisés tuvo el privilegio de que Jesucristo lo evangelizara. Lea Lucas capítulo 9. El Señor le empieza a hablar: ahora voy a subir a Jerusalén, voy a ser entregado de los ancianos y del Sanedrín, voy a morir, pero voy a resucitar. Bendito el nombre del Señor. Así que aún Moisés, que había muerto 2000 años, Dios se lo trajo, bendito el nombre, el nombre del Señor, se lo trajo a la tierra y lo puso al lado de él. Hermano, pero era carne, era hueso. Entonces yo no voy a empezar a discutir de ese tema con usted. Yo se lo puedo explicar, pero ese no es mi tema. Mi tema es: pueden pasar 2000 años y Dios contestar esa petición. Gracias a Dios por los 4, amén. Bendito el nombre del Señor. Parece que usted pide solo cosas materiales, entonces por eso está pensando: tengo 70, ya me queda poquito. Bendito el nombre del Señor. Bueno, lo dejo ahí. Solo quiero que piense por unos minutos en lo que le estoy diciendo. Poder no es para echar fuera demonios. Es la clase de poder que viene sobre tu vida, que produce en ti el querer como el hacer. El querer como el hacer. Poder para hacer cosas que Dios quiere que tú hagas. Y finalmente la provisión.
Todo lo que tú necesitas para tener éxito, Dios lo pone en tus manos. Amén. En el original hebreo, la palabra mano significa poder, medios y dirección. Todo hombre de Dios, bendecido por el Señor, Dios ha puesto en su mano poder, medios y dirección. Así que no temas fracasar. No temas fracasar. Yo recuerdo, estaba viendo a la hermana tocando el piano y ministrando la alabanza, y yo recuerdo que la iglesia se quedó sin músicos. Casi siempre los músicos son los más rebeldes dentro de la iglesia, excepto en esta, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Pero ellos como hacen su propio mundo y tienen su propio ego, y incluso algunos de ellos piensan que si ellos no ministran, la gloria de Dios no cae. Entre paréntesis, mejorando su teología. Nosotros no alabamos a Dios para que se manifieste Dios. Cuando nosotros llegamos aquí, ya Dios estaba aquí. Nosotros alabamos a Dios porque Él está en medio de nosotros, por sus misericordias. O sea, nosotros no somos ni hechiceros ni manipuladores. Nosotros, para empezar, a veces acá en Dallas, los hermanos ya son las 7:30 y solo hay un hermano. Comenzamos el devocional y él decía: ¿y a quién le cantan ustedes? ¿A la congregación o a Dios? Me habían así los ojos. No, ¿para quién salvamos, hermano? Sí, pero ¿para quién? ¿Para quién es? Le pregunto, ¿para quién es? Para Dios. No viene nadie, pues para Dios. Todos aquellos vaciaron la iglesia y de la noche a la mañana, sin música en la iglesia. En una semana Dios me dio la gracia de poder aprender a tocar piano. En una semana. Gloria a Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? No sé. Le dije al Señor: Señor, yo quiero formar parte de la bendición de esta casa. Estuve, hermano, 10 años sentado en el banco del piano. Tenía la forma así de ahí, no me podía mover. 10 años. Cuando salí de ahí, salí a pastorear. Realmente, ¿será que queremos servir a Dios? Dios produce poder. El querer como el hacer. ¿Quieres servir a Dios? No, es que a mí el pastor no me mira, no me cuenta. La boca media revirada. Sí, pero ¿quieres servir a Dios? ¿Por qué no buscas un área de necesidad? Y empiezas a servir ahí. Al Señor infielmente. Y yo llegaba, lloviera, tronara, relampagueara. Yo estaba ahí. Había 4 cultos a la semana, ahí yo estaba. Cuando pasaron 10 años, los dedos los tenía que ya no me daba más, porque hubiera querido yo tener ese instrumento amplificado. No, era un piano de madera con cuerdas que había que... ¡Ay, santo Dios! Y aquello jamás y nunca, hermano, lograba usted afinarlo. Pero ahí estaba yo. Yo quería servir a Dios y quería bendecir a mis hermanos. Entonces yo quiero decirle algo. Dios va a enviar unciones de servicio a esta casa. Amén. No le estoy manoseando el alma, le estoy en el nombre de Jesús profetizando que el Espíritu Santo de Dios en el año 15 cambia el ambiente espiritual de la iglesia en el nombre del Señor para ir más allá, para ir más allá. Y Dios va a hacer la Santo Dios, una sola diapositiva y me quedan 7 minutos. Bueno, déjeme hacer una pregunta. De esas 5 cosas que usted cree que buscan primeramente los cristianos, usted no, porque es tan santo que debería de estar en el cielo, pero mire, de esas 5 cosas, ¿qué es lo primero que busca? El número 5. Todo el mundo quiere provisión. Dame, Señor, dame, Señor. Y ahí lloran: dame, Señor, dame, Señor. Como todos unos malcriados, pero sin darse cuenta.
que para llegar al quinto punto, que es provisión, nosotros necesitamos amar, respetar y obedecer principios. Y ahí Dios desata promesas tremendas. Yo bendigo esta casa en el nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y traes esa palabra a tu corazón, la atesoras. En el original hebreo es atesorarla sin mezcla. No la voy a mezclar con mis sentimientos, no la voy a mezclar. Esta palabra, Señor, no la voy a mezclar con mis deseos. Señor, esta palabra no la voy a mezclar con las intenciones de mi corazón. Señor, únicamente te suplico que me bendigas, como dice tu palabra. Entonces el Señor dice: acontecerá que si oyes la voz y la atesoras en tu corazón sin mezcla, para luego obedecerla, entonces todas estas bendiciones te alcanzarán. O sea, eso quiere decir que tú vas a estar corriendo y las bendiciones te van a estar cayendo atrás. Que te quiero llegar, Dios te cae atrás. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, mientras que me queden minutos, yo los voy a usar. Amén. Cuando se me acaben los minutos, yo interrumpo el mensaje y continúo mañana. Bueno, no sé si ahí, pero entonces déjenme hablar unos minutos de este versículo para que usted vea. En estos dos versículos hay unas poderosísimas promesas, pero solo quiero que vea primero el 60:18, si usted es tan amable. Lo pueden mirar, ¿verdad? Junto conmigo. Si lo está leyendo. No se oirá hablar más. Esto lo dejo como una promesa para esta iglesia. Quiero que me oigan, hermanos. La iglesia está compuesta de familias. Familias con problemas, iglesias con problemas. O sea, discúlpeme, usted no puede pensar, eso es psicología barata. Hermano, deje sus problemas allá en su casa y ahora vamos. Eso se llama humanismo y psicología barata. Nadie que tiene un problema lo puede soltar, porque los problemas del alma y del espíritu no se pueden dejar. Incluso los humanos nos afectan. O sea, los problemas con familia, el problema de una necesidad, de una escasez de algo, eso nos afecta a nosotros espiritualmente, emocionalmente, porque somos un ser integral. Entonces tenemos que dejar la psicología barata de deja tu problema en otro lado. No, echa tu problema en tal lado. Tampoco, eso no es cierto. Eso no es así hasta que uno no recibe una palabra que sella tu corazón. Entonces Dios le dice a esta casa, y si le dice a esta casa, le dice a tu familia, Amén. no vas a volver en el nombre de esta palabra, hermano, es para los que la creen. ¿Usted me está oyendo? Fíjense, le voy a decir algo. Una vez yo estaba muy preocupado si lo que yo predicaba los hermanos lo entendían o no. Le quiero contar algo. A la fecha ya no me importa si no lo entiendes. Mi tarea es predicártelo. Entender es un problema de Dios contigo y tuyo con Dios. Yo no necesito abrirte el cerebro y colocarte entendimiento. Eso lo hace Dios. Pero Dios me habló y me dijo: nunca prediques, nunca hables de un versículo al no ser que tú lo creas y lo vivas. Amén. Entonces eso es lo que cambia tu ambiente. Eso es lo que transforma tu hogar. El que tú crees esa palabra y la empiezas a vivir. Entonces el Señor le dice a esta casa como promesa: y te bendigo en el nombre de Jesús. No vas a volver a oír más hablar, dice la Biblia, de violencia. El Señor, lo que tengo entre paréntesis ahí es lo que dice el original hebreo: no vas a volver a sufrir afrentas, no vas a volver a sufrir agravios, no vas a volver a sufrir crueldad.
Ya no vas a estar más desnudo, puesto que tienes cabeza ministerial y estás cubierto, bendito el nombre del Señor. Ya no vas a volver a hacer iniquidad, porque Dios la corta en el nombre del Señor Jesús. Ya no vas a volver a ver injusticia, maldad, rapiña, robo, violencia en tu tierra. Pensemos por unos minutos. Yo no estoy hablando de México, yo estoy hablando de tu tierra, estoy hablando de tu espacio. Estoy hablando de que tú eres tierra, tú eres polvo. Del polvo saliste y al polvo en tu tierra, en tu cuerpo, primeramente, en tu familia, en tus hijos. No vas a volver a escuchar de violencia, porque una de las cosas en el año del renuevo que Dios va a hacer es sacar la violencia de nuestros hogares, sacar la violencia del medio de los hijos de Dios. No vas a volver a escuchar más de violencia. Lo segundo que le digo es: no vas a volver a escuchar hablar de desolación. Desolación. Ay, Dios mío. Despojo, destrucción, opresiones, devastación. El Señor dijo: no vas a volver a oír más. Se lo estoy dejando como una promesa. Oye, ¿cómo están? 13 de junio, ¿verdad? Usted dirá: qué loco es este, si vino y viajó. Y pues mira, yo vivo con el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y salgo de lunes y entro en la otra. Y miro una fecha. Entonces hoy estamos a 13. Anótenlo. El Señor me habló y me dijo: no voy a volver a escuchar más de violencia. No voy a volver a escuchar más, así como dice la Biblia, de desolaciones. No voy a tener temor a quedarme solo, sola, a quedarme abandonado. No, el Señor dice: no vas a volver a escuchar eso. Y luego dice en tercer lugar: no vas a volver a hablar más de las destrucciones. Quiero que piense unos minutos de las destrucciones. ¿Dentro de qué, por favor, hermano? ¿Está mirando usted mi Biblia? ¿O ya tiene sueño? ¿Quiere irse a dormir, a comer? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿No me puede contestar? ¿Qué es el número 3 que dice ahí? ¿De destrucción dentro de qué? Dentro de tus hijos. Ahora, aquí déjame hablar un minuto más, y yo creo que ya yo voy a terminar. Un par de minutos son los que me quedan aquí. La Biblia dice que el Señor bendijo tanto a Salomón que extendió sus límites. Pero dice la Biblia que Dios le cuidó los límites a Salomón. Tierra que Salomón no visitó y no vio, pero que formaban parte de sus límites. Dios le dijo: te bendigo, protejo tus límites, cuido tus límites. Piense por unos minutos. Cuando un hijo se va a un lugar a estudiar o a vivir, ese es sus límites. Dígale al Señor: allí pongo mis límites, allí pongo mis estacas, en el nombre del Señor Jesús. Señor, no importa que yo no lo pueda ver, tú lo estás viendo. No importa, Señor, que yo no lo pueda cuidar, tu Espíritu Santo lo está ayudando. En el nombre de Jesús, el Señor, yo puse ahí, ese es el antitabernáculo de la ruina. ¿Por qué? Porque vienen primero las violencias. Después de la violencia, ¿quién aguanta la violencia? Para empezar, la Biblia dice que la mujer rencillosa es como una gotera. O sea, ¿quién aguanta una vieja? Quin, 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 y dale, 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 y no se calla la boca, y dale, y dale, y el marido así. ¿Quién aguanta un hombre, hermano, que de levantarse cuando se pone delante del espejo él mismo se asusta, no solo de lo feo, sino de lo bravo que es? Que con cualquier cosa se nota. Si la cuchara se la pusieron de medio lado o el vaso se lo pusieron no sé cómo, pero él es enojado por todo. Entonces, pues violencias. Lo próximo que viene es la desolación.
la gente le da deseo perderse. Usted es un hombre bendecido y una mujer bendecida. Amén. Con el pastor y con la pastora que tiene. Porque le están ministrando medicina a su cuerpo, a su alma y a su espíritu. Pero hay pastores que son maltratadores y abusadores. Yo le doy gracias a Dios, hermano, por los regalos. Dios le pone paz a esta casa y a este campamento. Amén, amén. Gloria a Quiero que Dios. me oigan, bueno. Si hay una hermana que no la saluda, bueno, eso aquí no sucede, pero en el futuro, si eso pasa, no se vaya con queja con su pastor. Fíjese que la hermana fulana, allá en Álamo, usted no lo crea, esto sucede en todos los lados. Entonces viene gente a ministrarse. Fíjese, hermano, que la hermana fulana tal momento. Y yo, ay, Dios santo, cuando termina de hablar, digo, ¿por qué no vas tú y la saludas? Y así rompemos la molestia y el disgusto. No, hermano, discúlpeme, ella no es mejor que yo. Si ella no viene, yo no. Listo, si me quiere de enemiga, ya vas a ver. Ay, no, pero eso aquí no sucede. Gracias a eso. Fuera en el nombre de Dios. Aleluya. La violencia. Es más, para ser violento no hay que hablar. Hay maridos que no le hablan a sus mujeres cuando se ponen bravos. Y cuando no se ponen bravos, tampoco le hablan. Eso es un tipo de violencia. El silencio es un tipo de violencia. Están las violencias verbales, las violencias físicas, violencias espirituales, sexuales. Yo bendigo a esta casa en el nombre de Jesús. Dios me dio esta palabra para compartirla. Fuera la violencia, fuera la desolación, o sea, ese sentimiento de que estoy solo, estoy sola, Dios mío. Escuche, usted tiene a Dios y Dios le deja una promesa. Entonces, fuera en el nombre del Señor Jesús todo tipo de destrucción. Año número 15 que lo acaban de cumplir, 16 en el nombre de Jesús vas a extender tus límites. Y es probable que ni siquiera puedas llegar ahí, pero Dios te dice, le pongo paz a tus límites. Amén. Le pongo paz a tu territorio. Amén. Le pongo paz a tu hogar, a tu casa, a la iglesia, en el nombre de Jesús. Entonces quiero que veas el renuevo y con esto termino. En vez de bronce traeré oro. Eso es renuevo. Dios cuando renueva no trae lo que había antes, sino que trae algo mejor. O sea, el Señor dice, en vez de bronce te voy a traer oro. En vez de la dureza voy a poner lo divino en ti. En el nombre de Jesús. El oro es tipo de lo divino. Voy a desatar el ADN de Dios el Padre en tu vida. Eso es lo que dice. Voy a traer las cosas celestiales a tu mente y a tu corazón. Porque si habéis pues resucitado con Cristo, la tarea de todo cristiano es buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, dice la Biblia, amén, a la diestra de Dios el Padre. Amén. Voy a cambiar el hierro y voy a traer plata. La plata es redención. En vez de hierro, en vez de puertas cerradas con bronce y con hierro, yo voy a traer salvación. Voy a traer nuevas oportunidades de salvación. Voy a traer nuevas oportunidades de liberación. Voy a hacer milagros en medio de ustedes. Eso se llama renuevo. En vez de, te voy a dar esto. Por eso comencé diciendo que la mente humana está tan limitada que Pablo dijo, el Señor te va a dar más abundantemente de lo que tú pides y de lo que tú entiendes. Entonces lancémosle esa palabra al Señor. Señor, yo no sé lo que me conviene. Tú sí sabes lo que a mí me conviene. Así que pídele a Dios que el Señor trabaje en este asunto. Finalmente, quiero que usted observe, se está terminando el año 15 para comenzar el 16.
dos administradores poderosos. Voy a poner en medio de ti administradores. Pondré como tus administradores la paz. Paz. Y fíjese, hermano, que el Señor Jesucristo dijo: te doy mi paz y no como el mundo te la da. O sea que cuando yo leo ese versículo, el mundo tiene una manera de poner paz. Pero el Señor dice: yo no quiero esa paz para ti. Y deben de decirle que a fuerza de desear la paz del mundo, algunas personas van a entrar en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque los primeros 3 años y medio serán de paz. Pero dice la Biblia que va a haber tanta paz que cuando todo el mundo diga paz y seguridad, entonces va a venir la destrucción. Entonces Dios dijo: yo no quiero que tú tengas eso, yo quiero darte la mía. Aleluya. Mi paz te dejo. Amén, amén, amén. Mi paz te doy. Pero no una paz que se puede remover por las circunstancias, sino que es un administrador. O sea, yo no sé cuántos son administradores y le gusta administrar en su casa, hermano, pero discúlpeme, si su mujer le tiene que decir a usted, discúlpeme, si su esposa le tiene que decir a usted: se acabó el arroz, fulano, no hay arroz en la casa, usted no puede ser administrador. Porque en la casa la provisión nunca se debería de acabar, y menos en la casa de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está Dios, y Dios es Dios de provisión. Entonces, pero el que es administrador está pendiente: ¿qué hay? ¿Qué no hay? Por ejemplo, yo vine a viajar ahora y como sé que voy a estar varios días aquí, le dije a mi esposa: ¿qué necesitas? Porque yo la cocina la agarro una vez al mes, ¿verdad? Y eso de deporte, porque si fuera de otra manera sería duro. Yo a veces digo: ¿cómo es posible que las hermanas puedan trabajar y luego llegar a la casa a cocinar, a atender al marido, a atender a los hijos? Dios las bendiga, hermano. El Señor te bendiga por tu esfuerzo, bendito el nombre del Señor. Pero le cuento que cuando Dios dice aquí: voy a poner un administrador, es que va a haber un espíritu de paz en medio de nosotros, administrando paz, administrando lo que dice la Biblia, que es bienestar, administrando salud, administrando prosperidad. Yo no sé cuántos desean eso. Concediéndote la bendición de conocer buenos amigos. Fíjense que eso es importante. Mi Biblia dice que amigo hay más que hermano. Eso dice mi Biblia. Entonces, a veces nosotros necesitamos de una buena amistad. De una buena amistad. De manera que, si no le estoy diciendo a las mujeres que se busquen a un amigo y a los varones que se busquen una amiga, le estoy diciendo que dentro de los administradores de la paz, una de las cosas es que Dios te rodea de gente correcta. De gente correcta, amigos. Amigo es el que te hiere diciéndote las verdades. Eso es lo que dice mi Biblia. Fieles son las heridas de un amigo. Un amigo no solapa a su amigo y le esconde sus pecados o sus maldades, sino que le dice: mira, me parece que lo que estás haciendo está mal, y la Biblia dice que eso es pecado. Ese es tu mejor amigo. Amén. Ese es un administrador de paz dentro de la iglesia. Dice la Biblia que va a poner administración de cosas delicadas. Vas a sentir que estás administrando prosperidad y también victorias. Te bendigo en el nombre de Jesús y termino. Vas a tener administradores de la paz. Me gustaría, hermano, que usted leyera el plural de esa palabra: administradores. Son varios. Yo no me puedo meter en ese tema ahora porque ya terminé de predicar, se me fue una hora y usted ya quiere ir a dormir. Entonces, pero dice: voy a poner un gobernante que se llama la justicia. La justicia. Termino diciendo con esto: necesitamos que Dios haga esto para que, fíjese, hermano, que la Biblia dice que toda injusticia es pecado. No estamos hablando aquí
de adulterios, fornicaciones, robo. No, un acto de injusticia es un pecado. Entonces, el pecado es lo que nos aleja de Dios. Y entonces Dios te quiere bendecir y me quiere bendecir. Dice, voy a poner un gobernador que se llama, no un gobernador, sino que voy a poner gobernantes, porque está en plural. Gobernantes que gobiernen y que ministren la justicia. Que Dios te bendiga. Fíjense, hermano, le cuento. Ahí tenía yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, había 9 diapositivas. Usted dirá, ¿y tenía esperanza usted de predicar todo eso? Sí tenía esperanza. Que Dios me lo bendiga mucho. Yo quiero hablar con usted. Y yo quiero pedirle al Señor que año 16 Dios haga avanzar su reino en medio de nosotros. Me bendice mucho ver tanta juventud. Y también me bendice mucho verlo a usted, la parte del cuerpo de Jesucristo que no conocía. Póngase de pie, por favor. Yo quiero orar para que venga sobre su vida un espíritu de fe que lo haga creer a esta palabra. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Si usted me permite, mire, yo no acostumbro a poner manos. Con estas cosas soy un poquito cuidadoso, porque el propio apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no impongas mano con ligereza. Siempre que voy a ministrar, tengo mucho cuidado de no hacer esto. Así que usted no se preocupe, yo no voy a poner manos, usted no se va a caer, no va a pasar nada. Yo lo único que quiero es que usted me oiga ahora. Si usted recibió la palabra y la entendió, yo quisiera que en unos minutos usted caminara hacia el altar, solo testificándole a los aires, para ser bendecidos y prosperados como nunca antes el Señor lo ha hecho con ustedes. Tu vida yo no la conozco, pero una vida sin la bendición de Dios es una vida no solo aburrida, sino frustrada por las cosas con las que a diario necesitamos estar peleando. Entonces, yo quiero pedir, por favor, que fíjense como dijo, si usted recibió y entendió esta palabra, que usted se acerque al altar y le diga al Señor, yo quiero, Señor, esta renovación de mi mente. Quiero creer, Señor Dios, que tu reino se va a mover en mi vida, que tu reino se va a mover en mi hogar, que tu reino, Señor, se va a mover en la iglesia, que tu reino, Señor, se va a mover en mi barrio, en mi ciudad. Gloria a Dios, tengo el espacio abierto para que usted se acerque. Gloria a Dios. No tiene que postrarse. Usted me dio, bueno, si desea quedarse de pie, puede hacerlo. Si quiere mostrar así y así, no significa que está mal. Usted me está viendo, hermano, porque comencé diciendo que el enemigo en tu mente de lo mejor es lo bueno. Ya tienes lo bueno y no quieres lo mejor. Le voy a decir a todos los hijos que están aquí de esta casa que yo estoy juntamente con usted de pie aquí, solo que me tocó de este lado ministrar, pero yo soy de los que estoy parado en mi espíritu junto con usted, porque yo no quiero desaprovechar nada
de lo que Dios tiene para nosotros, para mi vida. Así que cierre sus ojitos, por favor, levante sus manos. Yo quiero que usted abra su boca y alabe unos minutos a Dios de forma espontánea. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios está aquí. Algunos de ustedes están derramando sus lágrimas, y eso es señal de que usted sabe que Dios le está hablando. Yo quiero que usted alabe a Dios. Yo quiero que usted alabe a Dios y le diga: yo no quiero que mi vida continúe igual. Ibra más para la basal. Ibra más para la basal. Gloria a Dios. Siga adorando a Dios, siga adorando a Dios. Abre tu boca. Los que tienen las nuevas lenguas, si no saben qué pedir, ábrelas. Denle una oportunidad a Dios. Denle un espacio a Dios. Dile al Señor: renueva mi matrimonio, renueva mi familia. Ay, Brahma, estará la basara, y Brahma, la basara. Ay, Brahma, Espíritu de Dios, estoy suplicándote, Señor, que tú cumplas tu palabra. Amado Dios, te estoy pidiendo, Señor, abre las ventanas de los cielos. Abre las ventanas de los cielos. Pídele a Dios: Señor, abre, Señor, abre una oportunidad para mi vida. Año de renuevo, Señor, oh Dios. Cambia, Señor, mis ambientes espirituales. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Señor, te estoy suplicando, por favor, oh Padre, que tú eches fuera, en el nombre de Jesús, toda violencia. En el nombre de Jesús, toda desolación, toda destrucción, toda desgracia. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, establece tu reino. En el nombre poderoso de Jesús, abre tu boca. Quiero que uses el nombre de Jesús. Quiero que uses el nombre de Cristo. Quiero que uses el nombre de Cristo. El Señor te hace mirar e identificar cuál es el área de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tu vida que está en necesidad. Desato tu espíritu en el nombre de Jesús. Desato tu alma en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Echamos fuera, Señor, toda preocupación, toda angustia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Venimos, Señor, a los principios de tu palabra. Venimos, Señor, oh Dios, a los principios ordenados, Señor, por ti. En el nombre de Jesús. Estoy orando porque tus hijos entiendan, Señor, que tus hijos reciban el testimonio, Señor, de que esta es una llave, Señor, oh Dios, que permite abrir puertas extraordinarias. Señor, oh Dios, que permite, Señor, aprovechar bendiciones extraordinarias de parte tuya. Yo te pido, Señor, que esta iglesia llegue no solo a amarte a ti, sino a amar tu palabra. Señor, usar tu palabra como una herramienta, Señor, para ser movidos y trasladados de condiciones. Señor, te estoy pidiendo que si hay alguien, Señor, ministrado con tristeza, con dolor, Señor, con enfermedad, si hay alguien que ha visto, Señor, desolación, si hay alguno en medio de nosotros que ha visto destrucción, sepa, Señor, que en el año del
renuevo. Ibra más para la Masai. Señor, tú traes divinidad. En el nombre de Jesús, quiero que ore conmigo. Siga clamando. Si usted se da cuenta que hay un pecado que se ha estado enseñoreando de usted, dígale al Señor: Señor, cambia el bronce por oro. Señor, trae lo divino. Señor, trae lo divino. Dile al Señor: Señor, trae lo divino. Trae. Abre tu boca, pídelo. Señor, trae lo divino. Trae tu carácter. Dígale al Señor: trae tu santidad. Oh, ay, anda, en el nombre poderoso de Jesús. Dile al Señor: Señor, trae en el renuevo. Trae, Señor, en el renuevo salvación. Trae, Señor, en este año de renuevo milagros. En el nombre de Jesús. Oh, Ibra, Icama, Ibra, Mamastara, Mamasai. Ibra, Mamastara, Mamasai. Ibra, Macata, Masanta, Namá. Ibra, Mamai. Trae en el nombre de Jesús restauración. Echa fuera todo poder de hechicería. Echa fuera todo poder, Señor Dios, de manipulación. En el nombre de Jesús. Y permite, Señor, que esta casa sea edificada, Señor, bajo principios, Señor, establecidos en tu palabra apostólicamente, Señor. Oh Dios mío, y te ruego que se desaten, Señor, las bendiciones que están ligadas y que son inherentes a cada principio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Así como estamos, cantemos y adoremos a Dios con este cántico. Gloria a Dios. Díselo, se levanta todos, dile: Padre, gracias. Esa gracia divina, esa gracia que nos fue un regalo de parte de Dios, el poder para vencer lo que no has vencido, la gracia de Dios, el poder de Dios en nosotros para alcanzar lo que no hemos alcanzado. Es un tiempo de gracia. Es un tiempo de gracia. Dios quiere honrarte, pero primero honralo a Él. Honrémoslo honrando su palabra, poniendo por obra lo que hemos aprendido, lo que se nos ha ministrado. En el nombre de Jesús. Es un tiempo maravilloso. Es un renuevo.
Recíbelo en tu espíritu, recíbelo en tu alma, ahora en tu cuerpo. 5 para el espíritu, 5 para el alma y 5 para tu cuerpo. Y que empezamos en este año maravilloso de aniversario, sabiendo que vienen tiempos mejores, extraordinarios. Levantemos nuestras manos dándole gracias al Señor. No te avergüences nunca de ser su hija, su hijo. Este es un tiempo lindo. Muchas gracias, Dios, por tu bondad. Así como estás, esta palabra que se nos ha ministrado, podías acercarte con alguien de confianza, abrazarlo y decirle: recibe esta bendición, recibe esta promesa. Bendícelo, dile: es un regalo que Dios nos trajo el día de hoy. Y qué mejor regalo recibir una promesa cumplida, porque Dios está